hablar de la santidad de Dios. Lucas, capítulo 1, verso 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Salmo 99, 3. Sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo. El término hebreo santo se traduce como kadosh. Kadosh significa separado, que está por encima del resto, por encima de cualquier límite natural. Es la perfección de Dios, su majestad, su justicia, y esto conlleva algo que rechaza por completo el pecado. Algo que no puede ser tocado por el mal, por el pecado. La santidad es la esencia de Dios, su pureza es todo lo que Él hace, es todo lo que es Él. Dios es santo y de eso vamos a hablar el día de hoy. En Él no existe ni una sombra de maldad, absolutamente nada, por una razón. El apóstol Santiago capítulo 1 verso 13 lo explica de esta manera: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es que el mal no lo puede tocar a Él y por tanto Él tampoco tienta a nadie. Dios es santo, Dios es todo bondad, de Él emana toda pureza. El mal no tiene cabida en Él porque Él es perfección absoluta. Y continúo, tanto así que nos pide a nosotros vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 y 16 nos dice el apóstol Pedro: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Había una canción que alguna vez le canté a usted por acá, que decía más o menos así: cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tus manitas lo que tocan. ¿Qué decía? Que en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidadito tus piecitos donde andan. ¿La recuerda? Esa no la vamos a cantar mañana, pero sí quiero que sepa que aunque fue creada para niños, es una canción para grandes. Porque los que más tenemos que cuidar qué vemos somos nosotros. Los que más tenemos que cuidar qué hablamos somos nosotros. ¿Qué cantamos? Somos nosotros. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? Somos nosotros. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Él dice: santifíquense ustedes en todo lo que hagan, porque cada decisión que tomamos o honra el nombre santo de Dios o lo deshonra. Cada acción como vivimos, cada forma en que tratamos debe ser un momento inigualable para honrar la santidad de Dios. Y voy un paso más allá, porque hay un mandato que a veces en nuestra cultura se toma livianamente y está en Éxodo capítulo 20, verso 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Otra versión dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En pocas palabras, se entiende que alguien no creyente haga mofa del nombre de Dios, lo pisotee, la sociedad pues no lo reverencia, no le da honor, pero que un creyente no lo comprenda, eso sí no tiene precio. Nunca haga chistes con el nombre de Dios. Y cuidado con los que se autodenominan profetas y no lo son. No quiero estar en sus zapatos el día del juicio. Aquellos que andan hablando en nombre de Dios con una prepotencia cuando Dios no ha dicho nada. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Y algo debemos cuidar nosotros, y esto es la santidad de nuestro Dios. ¿Cuál es la primera misión de la iglesia?
Yo inmediatamente digo los perdidos, salvar a la gente, el evangelismo, los grupos pequeños, congregarnos, como diría algún predicador avaro, ser enriquecidos. Pues ninguna de esas. La primera misión de la iglesia la describe Jesús en la oración del Padre Nuestro que usted se sabe. Padre nuestro que estás en los cielos, primera misión, ¿cuál es la oración? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. ¿Qué significa orar porque sea su nombre santificado? Significa que a Dios se le dé el honor y la gloria que le pertenece en todo momento y en todo lugar. Cuando oramos por Señor, que tu temor esté en los gobernantes, es que en medio de los que gobiernan nuestra nación, ellos reverencien tu nombre. Cuando oramos que mi vida sea un ejemplo de santidad, es que cuando llego al trabajo, cuando estoy en la universidad o cuando tengo novia o novio, allí, en el caso de la muchacha, allí la relación se basa en respetar la santidad de Dios. En todo lo que hagas, en todo como vivas, en todo cuanto vivas, que el nombre de Dios sea santificado, que su nombre sea glorificado, aun cuando hago negocios. Que esos negocios honren la santidad de Dios. ¿Cómo vamos? Porque la Biblia lo dice muy claro, el reino de Dios no vendrá a tu vida si tu vida no considera santo su nombre. La palabra de Dios es clara. Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. El reino de Dios llega donde la gente considera santo su nombre. La manera en que entendemos la santidad de Dios definitivamente afecta nuestra conducta. Por ejemplo, si usted y yo decimos, bueno, si al final el hombre no es que es tan malo y Dios no es que castiga tanto, posiblemente la gente se va a animar a pecar porque sabe que tarde que temprano, pues simplemente pide perdón y se acabó, olvidando que por cada pecado hay consecuencias. Si el concepto de Dios es que el ser humano es la razón de todo y Dios debe cumplir mis propósitos y mis voluntades, nos equivocamos de Dios, porque en este reino Él es el Señor y nosotros los siervos. No es al revés, nunca ha sido al revés y nunca será al revés. Pero el concepto correcto de Dios es este y es muy simple. Dios es santo, el ser humano pecador. El ser humano necesita a Dios, pero no lo puede tocar con sus manos porque están sucias. No hay ser humano que no haya pecado. ¿Qué hace el Señor? Enviar a Jesús, el único que no ha pecado, el único que ha sido santo. Mire que este concepto de santidad es tan pesado que en la antigüedad hay una historia interesantísima en realidad. Allá en segunda de Samuel, un hombre llamado Usa, levita, de un grupo llamado los coatitas, ellos necesitaban aprender el arte de cuidar las cosas sagradas del templo de Dios. Y desde pequeño creció con la idea de el arca de Dios no se toca, la santidad de Dios no se toca, el arca de Dios no se toca. Él escuchó eso 100,000 veces, lo vio en sus antepasados, lo vio en sus abuelos que cuidaban las cosas de Dios, lo vio en sus padres. Ahora le tocaba a él cargar el arca de Dios, pero el arca de Dios no se toca. Tenía unas argollas donde metían unas maderas y levantaban el arca de Dios con maderas, pero el arca no se toca. Él atrevidamente, en un momento donde el arca se movió porque la estaban trasladando del lugar, la agarró con las manos y la sostuvo, pensando él que si se caía posiblemente tocaba la tierra, pero más sucia estaba su vida que la misma tierra. Y murió, dice la Biblia, allí como castigo por haber tocado la santidad de Dios con sus manos sucias. Y cuando piensa uno en esa historia, dice uno, Señor, qué historia más dura. ¿Por qué Dios castiga a la creación que falla? Bueno, la pregunta más bien sería, ¿por qué nos tolera y nos perdona? Por misericordia, por gracia, por amor. ¿Sabe que todo pecado, por más minúsculo que sea, pequeño, grande u horroroso, todo pecado es una ofensa contra la santidad de Dios? Es una ofensa contra sus mandatos, desafía su obediencia. Aún y con todo, Dios ideó un plan para salvar a la humanidad que se encuentra en una cruz. Yo quiero hoy hablar de cómo es esa gloria de Dios, porque un personaje de la Biblia que pudo verla se llama el profeta Isaías.
Él pudo ver la gloria de Dios allá en Isaías capítulo 6, y yo quisiera mostrarle lo que Él nos enseñó y explicarle un cachito de las cosas que Él vio, para que nunca perdamos de vista lo que significa estar delante de un Dios que es santo, del único Dios que es 3 veces santo. ¿Quién es Isaías? Isaías es un profeta mayor. Los profetas se dividen entre mayores y menores. Los mayores no eran que eran mejores que los otros, es que escribieron más, por eso se les llama mayores. Los menores escribieron menos. Pero Isaías dio profecías que hasta hoy no olvidamos, porque son extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, porque un hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, una profecía que conocemos todos. La otra profecía es cuando habla del nacimiento de Jesús a partir de una mujer virgen. Y la doncella concebirá, la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra profecía que conocemos, creo que nos gusta a todos, esta tercera profecía que le voy a decir, Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigan. ¿Cierto o no que la conocemos? Entonces conocemos a Isaías. Quiero también que se dé cuenta que Isaías era reconocido en todo el pueblo de Israel como uno de los hombres más santos del pueblo. Isaías. Dios llama a Isaías, pero cuando lo llama, además lo purifica. Ve al que está a la par suya y dígale: Dios te llamó. Ahora dígale la segunda parte: y te purificará. Ah, ¿verdad? Pensó que íbamos a decirle la primera parte. No, Dios trabajará en nuestras vidas, nunca nos dejará como nos encontró, y nosotros veremos su gloria, y hemos visto su gloria. Que estés hoy vivo y ames al Señor y Él te ame, eso es ver la gloria de Dios. Hemos visto su gloria nosotros, pero siempre purificará nuestras vidas, limpiará lo que esté mal allí. Yo quiero mostrarle lo que vio Isaías, porque es por demás extraordinario. Isaías capítulo 6, versos del 1 en adelante. Dice la Biblia: el año de la muerte del rey Usías, un paréntesis, es que hay mucha historia aquí bonita para contar. El rey Usías reinó sobre Judá, sobre el pueblo de Dios, 52 años. Nuestros presidentes, ¿cuánto duran? 4. Y hay algunos, ¿verdad?, que duran 1 y uno dice: ¿por qué duró tanto, Señor? Ya lleva 1 y todavía faltan 3. Hay algunos, ¿verdad? Lo cierto es que este reinó 52 años. Yo no he llegado a eso. Me faltan como 20 para llegar a eso. Muy exagerado. 52. Lo hizo bien. Es uno de los reyes que se le reconoce por haber hecho cosas muy buenas. Uno de los pocos reyes, pero al final lo hizo mal. Se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, pensó que todo se trataba de él. ¿Saben cómo termina? Con lepra y sin poder entrar a la casa del Señor, donde había reinado por 52 años. Y me dice la pregunta, o más bien la afirmación: esta vida no se trata de cómo comienzas, se trata de cómo terminas. Así que el que dice que está muy firme, cuídese de no llevarse un sopapo. Se lo digo en griego. Cierro paréntesis. En el año de la muerte del rey Usías vi al Señor, dice Isaías, excelso, sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Esto es lo que ve Isaías. La palabra que se traduce ahí como Señor es Adonai. Vi al soberano. No dice la Biblia que vio su rostro, dice la Biblia que lo vio sentado en el trono. ¿Se imagina usted al Rey del universo, al soberano de las naciones, verlo sentado en el trono de gloria y majestad? Esto es lo que ve Isaías. Casi nadie ha podido decir algo como eso en la historia. Además, es importante entender que el soberano es quien gobierna. El excelso y sublime significa elevado por encima de los demás tronos que puedan existir en la tierra y en el universo. Él está por encima de todo. ¿Qué ocurre cuando percibimos esa gloria de Dios?
a Moisés le ocurrió. Dice la Biblia en Éxodo 34:29 que Moisés, cuando descendió del monte Sinaí, traía en las manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía una luz blanca. La santidad de Dios envolvió a Moisés y Moisés bajó de la montaña sin darse cuenta que la misma gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés. ¿Qué pasa con la gente cuando vio a Moisés? Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Y aquí le aclaro un concepto pesado de lo que es la santidad y la gloria de Dios. Podemos ir a una iglesia a cantar canciones, ir a un encuentro y sentir bonito, y llorar y sentir especial, y eso está bien, eso podría ocurrir, pero cuando llega la presencia de Dios a un lugar, cuando llega la santidad de Dios a un lugar, no necesariamente es bonito lo que se siente. Lo que se siente es un profundo temor reverente delante de aquello que es tan santo, que esté delante de mí que soy tan pecador. Que se despierta ante la santidad de Dios, la conciencia de quién soy. Eso es lo que se despierta. Y cuando caigo en cuenta de quién soy, la primera reacción es que el pecado sale a relucir. Y quien estaba haciendo cosas con su novia o su novio allí se descubre y dice: yo no puedo estar haciendo eso. Y quien estaba viendo pornografía allí dice: yo estoy mal, no puedo estar haciendo eso. Y aquel que estaba haciendo negocios ilícitos ante la presencia de Dios dice: Señor, perdón, lo que he estado haciendo no es correcto. Y la que estaba coqueteando con el que no es su esposo reacciona y dice ante la presencia de Dios: perdóname, Señor. Eso es lo que produce la presencia de Dios. No son empujones, no son risitas, no es revolcarse en el piso, es una conciencia de quién soy delante de quién es Él. Y esta conciencia se ha perdido en la iglesia, a tal punto que la gente hoy ni cuenta se da, o si no siente lindo, posiblemente Dios no estaba. Temor es lo que deberíamos sentir, temor reverente, no miedo, temor reverente delante de su santidad. ¿Qué más ve Isaías? Isaías capítulo 6, verso 2: por encima del trono habían serafines, seres angelicales, difíciles de entender para nosotros que estamos acostumbrados a ver seres humanos. Cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban. Habla también de la grandeza de Dios allá en el cielo, que aún en el cielo los seres angelicales se tapan su rostro ante su presencia y tapan sus pies. Me hace recordar cuando Dios le dijo a Moisés: quita tus sandalias porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Mire el grado de comprensión que hay delante del rey. Isaías 6:3, y a donde quería llegar. Y los serafines se decían el uno al otro. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? 3, 2, 1. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso lo hemos convertido en canciones. Hemos cantado canciones de santo, santo, santo. Esta repetición de 3 veces de la palabra santo es un modismo hebreo de la poesía. Es un énfasis intencional. Se repite para reforzar algo en particular. Jesús lo hizo cuando dijo: de cierto os digo. Es muy común la repetición en los hebreos. Es como cuando el profesor en el colegio o en la universidad, luego de repetir algo varias veces, dice: y apunte porque sale en el examen. Eso que se repite es importante. Y se dio cuenta que se declaró a Jesús, a Dios, 3 veces santo. Subraya además la separación e independencia de Dios frente a su creación. Él es santo, perfecto, sublime, separado, apartado. El ser humano, pecador, necesitado de este Dios santo. Me gusta como lo dice R.C. Sproul, que es un predicador que me gusta muchísimo escuchar. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. No dice que es simplemente santo o 2 veces santo.
Tampoco la Biblia dice en ningún lugar que Dios es amor, 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 ni que tampoco es misericordia, misericordia, o justicia, 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 o ira, ira, ira. Es el único atributo de todos los de Dios donde se repite 3 veces. Él es santo, santo, santo. Así de majestuoso, así de perfecto, así de glorioso es el Dios que usted tiene, que no se puede comparar con absolutamente nada de esta tierra. ¿Qué ocurre? Isaías 6, verso 4. Al sonido de las voces de los serafines gritando, santo, santo, se estremecieron los umbrales de las puertas. ¿Sabe qué es eso? Un temblor o un terremoto. Comenzó a moverse aquel lugar donde estaba Isaías. Súmele que comenzó a llenarse el templo de humo. Ahora, póngase en contexto. ¿Está usted aquí? Ve seres extraños gritando con todos los ángeles, santo, santo, comienza este templo a moverse y el humo entra. ¿Qué hace usted? Ay, gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, que siga, que siga. ¿Qué haríamos? Este es el concepto, es que es algo que no estamos acostumbrados a ver. La misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios, no estamos acostumbrados a verla. Dice la Biblia que Isaías, la reacción que tuvo, a pesar de ser un hombre tan santo, considerado así por toda la comunidad de los israelitas, dice la Biblia que gritó. Y este fue su grito: ¡ay de mí! ¿Ha escuchado esa canción? Nosotros la cantamos bonito. Ay de mí, que siendo pequeño. Ahora la vamos a cantar, por cierto. Han visto mis ojos. Nosotros la cantamos bonito, pero creo, convencido, que el grito que pegó Isaías no fue así. Tal vez fue como este. Tenía 10 años de edad, vivía en Barrio Valencia, San Rafael abajo, de Desamparados, de la pulpería de Doña Noemi, 50 al norte, casa mano derecha. Ahí vivían, 27B. Lo cierto es que estaban construyendo casas de la mía para abajo. Todas estaban en obra gris, sin puertas, sin ventanas, no las habían terminado. Son las 6 de la tarde, ya estaba oscurecido, ahí no había luz, no había nada. Y la bola con la que estamos jugando se va para esa zona. Yo voy corriendo y paro ante la primer casa gris y oscura. Y dije por dentro que me salía algo. Hay un versículo que dice: lo que me temía me sobrevino. Doy otro paso y dije: Dios mío, que me salía algo. Pero yo qué vas a saber por qué pensé en eso. Todos los peones se iban a las 5, pero se quedó uno. El más raro de todos, de feria. Andaba un afro así como de 45 centímetros para arriba, una cara grandototota y las manos más grandes que la cabeza. Una cosa rara de hombre. Así lo veía yo con 10 años a él. Se quedó el peor ahí. Y donde voy bajando por la segunda, tercera casa, asustado que no me salga nada, él sale de la casa, yo diría que como levitando, porque salió como muy rápido así en el aire. Él no me quería asustar, él simplemente estaba saliendo. Yo tengo 10 años, compréndalo. Y donde agarro la bola y lo veo, me salió un grito que en mi vida me ha salido. Porque fue de las entrañas. Sonó, más no recuerdo, más o menos así. Así. No fue un grito agudo, no fue grave. Fue como con todo como que se me fue, los pulmones colapsaron. Solté la bola y comencé a correr. Mis amigos se reían y el hombre paró y se me quedó viendo. Y me dijo, perdón la expresión: maecillo, ¿qué le pasa? Me dijo. Yo, donde escucho la voz de un ser humano y veo a mis amigos riéndose, paro y le hago ¡eh! Me volvió el color a los cachetes otra vez y entendí que no era para tanto. Y qué vergüenza. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, créame, su grito fue de terror. Él no entiende lo que está pasando y ahora grita por una razón: estoy delante
de un Dios que es perfecto, que es santo y que no tiene nada que ver con el pecado. Y yo soy un pecador. No puedo estar aquí. Y esa conciencia es la que adquirimos ante Dios. ¿Qué ocurre allí? Que dice Isaías: ay de mí que estoy perdido. Otra traducción: estoy muerto. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando Dios descendía a la montaña, al monte Sinaí, y hablaba con su pueblo, la montaña temblaba, salía fuego de la montaña, salía humo de la montaña, y los israelitas a la distancia temblaban de miedo y decían: Dios ha descendido a la montaña para hablar con el pueblo. Y Moisés les decía: prepárense, que Dios vendrá para hablar con ustedes. Había todo un concepto claro acerca de quién es Dios y cuál es el tamaño de su santidad. La presencia de Dios estremeció, conmovió absolutamente todo. Pero aquel hombre, Isaías, que era considerado ante el pueblo como lo más santo del pueblo, delante de Dios se descubre que no era tan santo. Y él dice: soy un hombre de labios impuros. Permítame decirle algunas cosas que podría esbozar de unos labios impuros. Es aquel que vive con rencores y los pasa diciendo: es que no le puedo perdonar, es que no le puedo perdonar lo que me hizo. Y ahí sale el odio, el rencor, labios impuros. Es la persona que anda maldiciendo constantemente. Cochinada, qué pereza, qué maldición con esto. Labios impuros que están ofendiendo el propio templo de Dios. Es la persona que trata mal a su esposa, a su esposo, a sus compañeros de trabajo, a sus hijos, con palabras soeces. Es la persona que irrespeta, el que miente y luego miente para tapar la mentira con la que mintió. Es quien calumnia, el hipócrita. Es el que hace negocios y a través de la hablada hace negocios fraudulentos. Y me dije: Dios mío, creo que muchos de nosotros tenemos labios impuros, algunos ojos impuros, oídos impuros, escuchamos lo que no debemos. Me puse a pensar: Señor, definitivamente nos tiene que pasar como Isaías y decir: ay de mí, Señor, que cuando estoy delante de tu presencia debo reconocer mi pecado y arrepentirme. Que tu presencia tiene que traer conciencia de quién soy. Porque si eso no está ocurriendo, estamos en un problema de dureza de corazón. Cuando la santidad de Dios no produce arrepentimiento en mi vida, cuando la presencia de Dios de un lugar no produce arrepentimiento en mi corazón, cuidado, su corazón se endureció. Y en un corazón endurecido, Dios no trabaja. Eso de que voy a la iglesia, pero salgo de aquí y sigo haciendo lo mismo, cuidado. El corazón se endureció. Voy terminando. Isaías 6, verso 6. En ese momento de mayor terror de Isaías, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano un carbón, una brasa encendida, con unas tenazas la había tomado del altar. Y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Cuando leí eso, dije: definitivamente Dios a Isaías no lo dejó igual. Limpió su impureza y limpiará la tuya y la mía. No nos dejará igual. Así como cuando entró al templo y vio los cambistas y dijo: saquen esto de aquí, mi casa es casa de oración, no para hacer este montón de corrupción. Saquen esto de aquí. Cuando Dios llega a su casa, que es usted y soy yo, y encuentra allí lo que no debe estar, lo limpia. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? ¿Cómo lo hace? Pone un carbón encendido, porque es mejor un segundo de dolor para una libertad permanente que evitar ese dolor y vivir en esclavitud permanente. Y ahí me hice la pregunta: Señor, si tuvieran que ponerme una brasa en mi cuerpo que no está caminando tan bien, ¿en cuál parte me la pondrías? O más bien, ¿cuál parte de mi cuerpo quedaría sin quemar, Señor?
Porque yo creo que todos tenemos alguna área que debe ser quemada por la santidad del Señor. Dios, dice la Biblia, no puso una brasa sobre Jesús. Permitió una corona de espinas en su cabeza. Permitió un látigo. Permitió que golpearan sus emociones al ser rechazado. Permitió que golpearan su alma al ser abandonado. Jesús recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Por eso al momento de orar siempre oramos: Señor, oramos, quema con tu santidad mi maldad. Todo lo que estorbe, todo lo que deba ser quitado, quítalo. Vi un video hace unos años atrás que dura 3 minutos. Es impresionante la forma en que el hombre declama las verdades de este video, pero más impresionante lo que dicen esas verdades. Cuando las leo, cuando lo escucho, si le pueden poner audio al video, cuando las veo, cuando las escucho, hay algo dentro de mí que se conmueve, hay algo dentro de mí que ocurre cada vez que veo este video, porque están declarando cosas majestuosas, y delante de cosas como estas solo queda una acción del ser humano, y es adorar al Señor que vive y reina por siempre. Si lo tenemos, por favor. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega a la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible, Él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey!
Cuando somos conscientes de quién es Dios, podemos terminar gritando: sí, Él es mi rey, mi rey. Y esto es lo que le ocurrió a Isaías. Isaías 6:8. Entonces, y ahora viene lo más extraordinario, es que ya no solo está en un lugar celestial, ya no solo ve seres angelicales, serafines, volar y cantar: santo, santo, santo. Ya no solo ve un terremoto allá en aquel lugar y el humo entrar. Ahora va a escuchar la voz de Dios hablarle a él. Y siempre me pregunto cómo Dios me habla siendo como soy. Se llama gracia. Tiene nombre. Dice Isaías, ya cuando todo se calma: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías levanta la mano. Porque cuando nos encontramos delante de la santidad de Dios, no hay otra cosa más que levantar la mano. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando una persona se ha encontrado de verdad con la santidad de Dios, su destino cambia, su rumbo cambia, sus planes cambian, su vida cambia. Porque te encontraste con aquel que te formó y que sabe mejor que tú lo que sigue en tu vida. Y todo lo que Isaías había sido para atrás se acaba. Ahora nace el Isaías que hablará en nombre del soberano de las naciones. Termino diciéndole que me monté en un taxi en México. Una vez le compartí esto. Los bochos tienen un asiento adelante, dos atrás. Ahí en los taxis de México quitan el asiento de adelante del bocho y solo dejan los dos de atrás y el conductor. Yo me siento y cuando veo en el dash están todos los dioses que pueden haber en el mundo. Ahí está Buda, todos. Tiene un altar a Mahoma, a Krishna, hay santos, vírgenes, hay una cara de, entiendo yo, Jesús. Están todos ahí, 30. Yo me siento y debo reconocer que uno se asusta un toque, ¿no?, al ver tanta cosa allí. Pero le digo: brother, y le sirve. ¿Por qué los anda ahí? Me dice: yo no sé si me sirve, me dice, pero todos los días me levanto y me encomiendo a cualquiera de ellos el que me rescate. Yo espero que alguno lo haga. Hasta la Santa Muerte tenían allí. Yo miro y digo: bueno, no está ahí, pero hay uno que se levantó de entre los muertos, que se llama el Santo, 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 que es perfecto, único. No está ahí, pero ese sí te puede sostener, proteger y aún si murieras, darte la vida eterna y la gloria eterna. Ese es mi rey, dijo ese hombre, y eso es lo que digo yo. Ese es mi rey. Y le pregunto como él: ¿lo conoces?